El Congreso de la Mañana. Tenemos un tema que ha consternado, preocupado y a toda la República Dominicana sobre la información de que ha dado positivo en una prueba específica a VIH, al virus de inmunodeficiencia humana. Este caballero, si se le puede llamar es así. Es el pastor acusado de violar a 7 menores. No está condenado todavía. En Higüey. Bueno, él fue sentenciado a 5 años de prisión suspendida por agresión sexual a una menor en el 2021. En el 2021. Entonces ahora, pues a raíz de una denuncia, como todos los casos de violación, se desata que nunca es un hecho aislado a una sola persona. Salió a la luz una denuncia y a raíz de esa, pues una cadena de denuncias. Actualmente hay 7 menores en el nuevo proceso. Y bueno, dio positivo a VIH. Bueno. Eso es algo sumamente delicado. Pero es que yo, primero es agresión sexual a una menor en el 2021. Aquí se repite una historia. Se repite una historia muy común en el caso del Poder Judicial. ¿Por qué prisión suspendida? Entonces después, o sea, tiene toda la libertad de hacer lo que le dé su maldita gana, como aparentemente, o como está acusado de haberlo hecho. Entonces, sí es cierto que ha dado positivo a VIH y la posibilidad de contagiar a otras personas, que hay que verificar, porque esto es en unas pruebas serológicas. No sé exactamente, pero hay que confirmar ya todo lo que significa esto y el estado real. Pero si es cierto que violó a estas 7 menores, si es cierto que dio positivo a VIH y que puede contagiar, y entonces, ¿cómo el Estado dominicano va a poder decirle a esas menores que por no apresarlo, por no dejarlo preso en la cárcel, hace 3 años, porque hubo una condena de 5 años, pero él podía hacer lo que le diera la gana? ¿Cómo se le explica? ¿Cómo el Estado le resuelve la vida a esas menores ahora? Tiene que hacerse cargo, pero no es lo mismo. El Estado debe hacerse cargo. De ser completamente así, el Estado debe hacerse cargo, porque ¿cómo se le permite a un individuo que fue condenado por agresión sexual, fue condenado a 5 años, fue encontrado culpable, porque hay que permitirle la prisión suspendida y hacer todo lo que quiera? Y eso pasó, aunque la condena fue por menos tiempo, eso pasó con el caso del asalto al Banco de Reservas, donde murió una persona en Santiago. Ambrosio Núñez murió por el asalto dentro del supermercado, no en el parqueo, como le dijeron al vocero de la policía, que todavía no han rectificado esa información, pero nosotros estamos muy atentos, porque fue dentro del supermercado, y ahí están los videos y las fotos. No entiendo cómo el vocero se dejó engañar, embaucar o dio una información incorrecta. Yo digo que fue porque él es demasiado inteligente. Pero es que los videos estaban ahí. No, bueno, pero le dieron la información a alguien, quizás. Pero Javier, si yo te escribo, mira, di que hoy es sábado 3 de julio. Bueno, y yo te lo paso en esta pantalla grande. Tú sabes que hoy no es sábado 3 de julio. Yo quiero Primero el sábado no era 3. Quiero pensar eso, que el vocero le dieron la información incorrecta y que él no investigó. Yo no quiero pensar otra cosa. No quiero, en este momento. Bueno, tal vez como doña Miriam Germán, que se entera de la cosa en las redes. Entonces, en el caso del Banreservas, los individuos, los que son acusados de ser los cabecillas, fueron condenados a 5 años y se le dejaron solo 2 presos, 2 años y 2 meses presos. Y después lo soltaron. Y hoy entonces mataron a una persona en el Banco de Reservas. Obviamente sí, la cantidad de años en el asalto a la cooperativa San Miguel hace 10 años no hubiesen estado sueltos, pero por lo menos cumplir las condenas. Yo no entiendo tanta flexibilidad. Así Jordi Veras está tratando de evitar, aunque por lo menos se ha evitado, de que un individuo que fue condenado a 30 años por homicidio y que desde la cárcel
fue parte del complot para matar a Jordi Veras. Jordi tiene que ir cada cierto tiempo porque se tiene la intención de liberar por libertad condicional a un individuo que mató a alguien primero, fue un homicida condenado a 30 años y que luego fue parte de un complot para matar a un abogado en el ejercicio de sus funciones, por el ejercicio de sus funciones. Y él tiene que luchar para que no le den libertad condicional porque se está trabajando para eso. ¿Tú entiendes cómo es? O sea, una persona reincidente en homicidio y asesinato y este individuo, entonces, agresión sexual, le permiten hacer lo que sea y está acusado ahora de violar a 7 niñas, a 7 menores y con una prueba serológica ha dado positivo al VIH. El Estado, hay un problema en cuanto al Poder Judicial. Y dice en la información que 2 de las víctimas también dieron positivo al virus, estando desaparecido uno de estos desde que se conoció el diagnóstico. Claro, porque además de lo que implica denunciar y el proceso someterse, ahora resultar positivo a una de estas pruebas, pues eso es como una segunda muerte, una segunda sentencia. Aún ya hay muchísimos tratamientos, aún ya ser portador del VIH no necesariamente implique tener los síntomas de la enfermedad. Debe ser muy difícil para una persona que ha sido agredida sexualmente, que además está siendo expuesta a procesos judiciales que son públicos, en Higüey, que es pequeño, o sea, que todo el mundo se conoce. También ahora cargar con este diagnóstico, pues eso te daña la vida para siempre, porque aunque tú trates de recuperarte de esa agresión, hasta una pareja sana, sí, o sea, volver a tu vida, la ilusión de formar una familia, evidentemente nadie va a querer tener nada contigo. Eso, ¿qué decirte? Pero según veo aquí en el pastor, quien fue sentenciado a 5 años de prisión suspendida por una agresión sexual a una menor en el 2021, fue sometido a una serie de pruebas, al igual que 2 de sus víctimas, quienes también dieron positivo al virus. Como tú has dicho, en este caso, estando desaparecido uno de estos desde que conoció el diagnóstico. Pero yo digo y reitero, fue en el 2021. La condena por agresión sexual a una menor, la condena que fue, esto sucedió en el 2018, que en este caso sí hay descuidos tan grandes. Obviamente, el descuido no libera al victimario. El descuido del ciudadano, porque a veces yo no sé cómo es que pensamos. Lo que pasa es que la gente anda descuidada. Y a veces pone al victimario, al asesino, al violador, al violento, lo pone como que no es el culpable porque es que eso estaba ahí, ella lo permitió o él lo permitió, lo que sea. Sin embargo, ¿qué hacía una menor en la madrugada en la iglesia en el 2018? Donde ese pastor estaba, ese delincuente, porque ya fue condenado en el 2021. Ajá. Ahora no ha sido condenado, vamos a ver lo que sucede. Pero ya, ese delincuente que se hacía pasar por pastor, ¿qué hacía delincuente esa menor? Condenado, o sea, literalmente le puede decir delincuente, por eso, no es presunto. Por eso lo estoy diciendo. Claro. En el 2021 fue condenado. ¿Qué hacía? Hace 3 años. ¿Qué hacía una menor en la madrugada en esa iglesia? No defiendo a este delincuente. No podía decirle la menor, pastor, yo quiero que usted haga lo que sea conmigo, y no le da derecho para hacerlo a una menor. Que se entienda. Tú sabes que yo siempre he dicho que a los padres en estos casos también debe de sancionárseles, porque los padres son los responsables de lo que hacen los hijos. Es cierto. Entonces, si por ejemplo, o también beneficiarios, si tú le haces algo malo a mi hijo, pues yo puedo accionar en justicia y recibir cualquier beneficio, cualquier dinero, claro, lo que sea. Así es que funciona. Si mi hijo hace algo mal, yo respondo por mis hijos. ¿Tú sabes que eso nada más en teoría?
aquí en este país. Pero siempre lo he dicho. Y en el único caso que lo he visto es en el caso de la menor que salía con el pelotero. Que la mamá también fue Sí, condenada. porque- Pero la mamá no fue porque condenada ahí por la falta de la guardia de su No hija, por la sino falta, por sino lavado por la de trata activos. y No, sí, por lavado de sí. activos. Porque Sí, era sí. como que ella no tenía cómo justificar la compra de 2 vehículos. Porque independientemente del delito del pastor, hay una Víctor falta. Víctor Manuel Kerry, grabes ese nombre. Hay una falta de sus papás. Porque una cosa es que mi hija, mire, yo le puse todos los controles y lo digo por la mía. Mi hija no podía tener TikTok porque no tenía la edad. No le dejé descargar la aplicación porque no podía tener redes sociales cuando le dimos el celular. Y ella entraba por el buscador. O sea, Wow. es terrible. O sea, Sí, yo sé sí, lo que sí. es un muchacho porque yo tengo una teenager y es difícil. Ahora, yo puse controles. Yo puse reglas y ella buscó cómo hacerlo, ¿verdad? Ya ella tiene 13, ya puede sacar TikTok porque se le da mínima. Yo lo controlo, yo le tengo el tiempo, ella me tiene que pedir permiso para acceder. Ok, yo estoy poniendo controles, entonces tú debes de ver como padre mi trabajo. Y bueno, si se escapó a mí, bueno, pero yo puse todos los controles. Ahora, ¿dónde estaban esos padres que esa menor salía de madrugada a donde el pastor? Estaba de madrugada. Ahora, bueno, yo la dejé durmiendo y salió por una ventana. Puede ser, porque también, si no acotamos, no acotamos. Yo a las 2 de la mañana no puedo tener un ojo despierto para ver qué está haciendo mi hija. Sí, sí, por eso digo que la víctima sigue siendo víctima. Claro, y el agresor es el agresor. Claro, pero en estos independientemente. casos donde involucran menores, también debemos de ser críticos de los padres, porque hay muchos que pasa, pero también hay mucho descuido. Sí, sí. Hay muchos padres que, por ejemplo, el caso de cuando hay artistas, que lo vimos desde Gloria Trevi, que muchos padres, porque querían que sus hijas fueran famosas, pues entonces le daban la hija al manager o a ese equipo. Con Kanki Menores. también pasó. No quería decir. Sí, sí, eso era así. Pero está bien. Sí, Yo con estaba los, hablando de Gloria los Trevi. artistas infantiles Ajá. se dejan que los, como tú dices, los padres dejan que los menores Que yo quiero que mi hijo vayan. sea artista, entonces se lo entrego a ese grupo de comercializadores, de artistas, y mi hijo menor de edad anda con ese grupo porque yo quiero que sea famoso. Usted no puede exponer a un menor a un ambiente de adultos. Y yo pregunto entonces, ¿cómo conversamos con los hijos? Y hoy nos vamos a otro punto. Reiterando, porque no quiero que se me confunda, No, porque para no nada. quiero unirme a un grupo de personas que defiende a los delincuentes. Reiterando, puede ser la menor a las 3 de la mañana, desnuda, bailando reggaetón, bailando dembow, y ningún adulto tiene derecho a violarla, tiene derecho a tener relaciones sexuales con una menor, aunque ella diga lo que diga, yo quiero que tú me hagas lo que sea. Ninguna persona adulta tiene la facultad, el derecho, aunque esa muchacha haya tenido 10 hombres, aunque haya estado embarazada, nunca, bajo ninguna circunstancia, un adulto puede estar sexualmente con una menor, aunque sea con el consentimiento de los padres, del tío, de ella, de quien sea. Nunca. Es ilegal y es violación. No, y nosotros como adultos tenemos que saber cuál es la responsabilidad de nosotros. Claro que sí. Porque esa menor puede venir donde ti, donde mí, o ese menor, a lo que sea, y yo como adulto tengo que ser responsable. Tengo yo que limitarme porque esa es la ley y esa menor que No está, sabe ni siquiera la consecuencia de lo que te y está es diciendo en el si, momento. es que si está en ese punto, primero es que es vulnerable y hay un problema psicológico, hay un problema de crianza, hay un problema definitivamente. Entonces vamos a aprovecharnos, porque lo reitero, porque me da pena y preocupación cuando veo gente que dice, lo que pasa es que las menores están desacatadas. Bueno, es que esa menor tiene una situación en su hogar, no tiene padres responsables, entonces tú no te puedes aprovechar sexualmente de eso. Tú tienes que ser depravado. ¿Se entiende? Claro, porque por más desacatada que ella usted no está desacatado. Pero que si está desacatada, hay un problema de Desacata. origen. Sí, Me sí. encanta. Porque ese es el término que ¿Qué usamos. significa desacatar? Bueno, usted como abogada sabe cuando hay un desacato y de ahí es que viene. O sea, que está suelta ahí como está. de rulay. Usted se fue ¿Viste? a De calle. a playero fue. Entonces, cuando ahora cómo entro yo al tema martes. serio de nuevo. Un martes en la mañana. No, entonces me preocupa. Por ejemplo, hubo un individuo que se metió en un lío porque la menor estaba cansada de estar en su casa y él como que quiso rescatarla. Usted Otro benefactor usted no de la tiene que patria ser nueva. superhéroe.
Entonces se metió en un liazo porque ella estaba y ella quería irse de su casa y él dijo, yo me la llevé para mi casa por eso. Óigame, usted no es con Nani, ni es, no, ven acá. ¿Y qué locura es esta? Entonces debemos estar bien claros. No, y tú sabes que parte del el agravante, en el caso del pastor o en el caso de un superior, de un profesor, es el poder que ejerce sobre ese individuo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando tú vas donde un pastor o donde un padre o donde un cura, tú buscas una figura de protección, una figura que te oriente, una figura que te ayude, y regularmente uno crea una dependencia a veces de esa persona. Es lo mismo que los psicólogos. Entonces, si una niña que está pasando, o un niño que está pasando una situación incómoda en su casa, que está viviendo una situación difícil en su casa, encuentra ese adulto que lo escucha, que lo ayuda, que lo aliviana, entonces tiene una situación adicional. Entonces, por eso el agravante de este tipo de figuras. Lo que sí que es una realidad, que este individuo está siendo procesado por 7 denuncias y segurísimo que son muchas más. Bien, o sea que esperamos que este caso sea totalmente resuelto y entendemos. Pero que lo tranquen. Bueno, aquí no hay cúmulo de pena, o sea, son 30 años y él es joven, ¿eh? No, sí, pero entendemos, por lo menos 30 años le haría un gran efecto, porque aquí estamos hablando de una violación, lamentablemente no hay cúmulo de penas, de una violación a 7 menores, y estamos hablando de que si él realmente contagió de VIH a esas menores, es un agravante grave, valga la redundancia. Así es. O sea, en este caso creo que la justicia debe hacer un ejemplo. Y breve, o sea, ese proceso no debe de durar 2 años, ya. 5 años y no hay más nada que hacer. Ahora, señores, como tú has dicho, que lo que iba a decir ahorita era, independientemente de todo lo que dije y lo que no debe hacer un adulto, nosotros como padres debemos conversar un poco más y prestarle atención a los niños, a los adolescentes, porque decimos y criticamos la generación. Cada generación ha criticado la siguiente. O sea, no vamos a convertirnos en los tíos y tías que nos criticaban a nosotros cuando éramos menores. Vamos a seguir con lo mismo que ha pasado por 100 años, que cada generación anterior, la generación de nuestros bisabuelos era criticada y los bisabuelos criticaban a la generación de nuestros abuelos y así sucesivamente. Vamos a bajarle, vamos a ser más conscientes y vamos a proteger más. Ahora, ¿qué pasa con los muchachos? Nosotros, la generación de nosotros, porque no son ellos, la generación de nosotros es la que está permitiendo que los niños sean alboroto, pero nosotros éramos alborotados. Lo que debemos es tratar de conversar más con los niños. Vamos a conversar, pero vamos a conversar de verdad, vamos a escucharlos de verdad, vamos a verlos a los ojos cuando estén hablando con nosotros. Vamos a decirle, mira, yo quiero en este momento, vamos a sacar el tiempo, porque los niños a veces dicen, bueno, papi nunca tiene tiempo, yo puedo hacer lo que sea, yo puedo engañarlo porque él nunca se da cuenta, porque ella nunca ve. Entonces vamos nosotros también a ser un poco más conscientes. ¿Cómo es que una muchacha, sea que se haya escapado, sea como sea, cómo es que estaba en el 2018 una muchacha en la iglesia con ese pastor que le dijo, ¿puedo masturbarme? Dios. Eso fue lo que le dijo a una menor de edad en el 2018. ¿Lo van a tumbar de YouTube? No se podía decir esa palabra. No. Bueno, eso fue lo que él le dijo a ella. Sí, pero tú tampoco tienes que estar repitiendo todo. Córtala. No, para que sepa qué era lo que estaba haciendo. Entonces, vamos nosotros a procurar cuidar a nuestros menores. ¿De que es difícil? Sí, pero con nosotros era difícil también. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que no se nos salgan? No es fácil. Yo tengo un preadolescente. No es fácil y no vive conmigo, no vive en el país siquiera. No es fácil. No es fácil. Ahora vamos a tratar de nosotros hacer el trabajo porque como una menor se escapa o se va o está en la madrugada en la iglesia con un violador. Bueno. ¿Tú entiendes? O sea, no es fácil. No es que si se te fue tú fuiste el peor padre. No. Pero vamos a tratar de hablar, vamos a tratar de conversar, vamos a tratar de buscar la manera. Y no también de ver ese tipo de dependencias. Exacto. Porque, por ejemplo, el caso de Esmeralda, la niña que murió, el profesor iba en Higüey justamente también. El profesor Verón
El profesor sí, iba, sí, en ajá, la ahí en Altagracia, en la provincia. Altagracia. Iba y la buscaba a la casa y la mamá sabía que eran amigos. O sea, un hombre de 35 años no es amigo de una niña de 17 años. No, y sobre todo, No tienen nada en todo, común. Y si no. además tú agregas que tu profesor es una figura de autoridad, ¿en qué momento esa intimidad Exacto, de yo llevarte, exacto. de yo buscarte? No, no, O no, sea, no lo es. no lo padres, queremos normalizar lo que no es normal. Definitivamente. O sea, yo tengo, ya no sé cuántos años yo tengo. Bueno, yo tengo años, casi 40. Y yo tengo, me llevo Una súper muchachita. bien con mi sobrina, con el novio de mi sobrino y compartimos. Pero esos no son mis amigos. Los temas de mi día a día no es para hablarlo con un niño de 20. Entonces, papás también debemos de ver eso. ¿Qué hace una niña de 14, de 15 con un hombre de 40? Ah, no, que es mi pastor. Ah, no, que es mi consejero. No, Ok, pero no, con más razón, con más razón. Esa persona tiene un poder de influencia en ese menor. No puede, y como tú dices, no es amigo. no es tenemos amigo nada ni en amiga. común. ¿De qué van a hablar? Entonces, nosotros somos pana mientras podemos, por decir un término, mientras estamos en el grupo y compartimos. una pero actividad, solo, una pero dinámica, una solo. reflexión, una No. lectura, pero eso se acabó ahí. No, y eso por eso los pastores, los sacerdotes, los maestros y los artistas Tienen agravantes. violan muchas veces, y tienen un agravante como te he dicho, y violan muchas veces a los menores. El Congreso de la Mañana.